Got to keep on walking on the road to Zion, man. Yeah. Got to keep it burning on the road to Zion, man. Hola, oyentes de Radio Sefarat, volvemos a encontrarnos con Luciano Mondino en su sección Sionismo no solo cuestión de judíos. ¿Qué tal, Luciano? ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes. Bueno, hoy creo que vas a tratar un tema que está siempre de auge, aunque no acapare las primeras páginas en estos momentos en los cuales pues hay tantos temas a nivel internacional. Ya a nivel nacional ya sabemos que está todo concentrado en la visita del Papa y Sí, sí, sí. no pasa nada más en el mundo. Pero aquí sí queremos saber, por ejemplo, qué es lo que está pasando o no en la Franja de Gaza. Sí, sí que es verdad que en las últimas, bueno, quizás mucha más celeridad desde el 28 de febrero tenemos los ojos puestos en Irán y nos olvidamos que muchas veces la campaña militar que llevan adelante tanto Estados Unidos como el Estado de Israel, León Rugiente o Furia Épica, depende cómo cada país la denomine, es en realidad una guerra que tiene por detrás otros subconflictos. Uno de ellos es, sin dudas, el de la Franja de Gaza, que empieza a calentar justamente sus escenarios desde la masacre de Hamas del 7 de octubre del 2023 y la Operación Escudo de Hierro, que comienza Israel cuando tiene que iniciar una campaña militar para, en su momento, liberar a los secuestrados israelíes que jamás se había llevado del 7 de octubre del 2023, pero también para intentar desconectar a la Franja de Gaza de la influencia de Hamas y plantear todo ese escenario, perdón, de la posguerra. Mucho se hablaba, me acuerdo cuando estaba leyendo y preparando un poco el programa de hoy, me acordaba de cómo en el 2023 y en el 2024 y una parte importante del 2025 decíamos, incluso también en la radio, decíamos, bueno, ¿y qué es lo que va a pasar finalmente con la Franja de Gaza? ¿Qué va a pasar cuando los secuestrados, primero decíamos, ¿qué va a pasar cuando vuelvan los secuestrados que están con vida? Luego decíamos, ¿qué va a pasar cuando vuelvan los que han sido o asesinados asesinados en Israel y llevados a la Franja de Gaza? ¿Qué iba a pasar cuando Joe Biden dejara la presidencia de Estados Unidos? Había muchas preguntas que quedaban siempre sobre el tintero, que quedaban muchas veces sin respuesta o con respuestas muy inconclusas y a veces también muy faltas de contenido, porque siempre también lo que digo, analizamos muchas veces fuentes que son de origen abierto, pero también hay sobre esto una gran cantidad de material que está dentro de lo que es la inteligencia y el propio sistema de defensa de Israel, que tiene, al igual que en Irán y en Líbano, una infiltración muy grande en la Franja de Gaza, incluso también con inteligencia humana, que creo que eso personalmente es importante para tener en cuenta cómo Israel también, antes de tomar una acción, tiene una enorme cantidad, una enorme batería de información que le permite tomar a veces las opciones más correctas y otras veces las opciones menos malas. Muchas veces también decíamos cómo Israel se ve reducido a tener que elegir la opción menos mala. Esto se veía desde la administración Biden cuando buscaban sustituir a Hamas por la autoridad palestina, y esto en el gobierno de Netanyahu daba cierto resquemor y esto también daba muchas señales de alerta incluso en el estamento de seguridad de Israel, porque la autoridad palestina no deja de ser también una especie de gobierno o cuerpo, en este caso gobernante, en los territorios que controlan de Judea y Samaria, de Cisjordania, que justamente paga, por ejemplo, a los terroristas palestinos que están en cárceles israelíes, pagan muchísimo dinero, reciben a través de organizaciones mucho dinero también en el nombre de ayuda humanitaria que termina a grupos armados. Hay toda un manto de sospecha y también muchas veces fundado contra la autoridad palestina, que no lo convierte obviamente en una de las mejores opciones, pero sí lamentable y realmente en a veces la opción o una de las pocas que se presumen como posible para lo que es el día después de la Franja de Gaza.
Sin embargo, a medida que la campaña contra Irán empieza a disminuir o entrar de alguna forma en terrenos un poco más de incertidumbre, pocos claros, venimos esta última noche de un masivo ataque por parte de los Estados Unidos contra infraestructura del régimen de los Ayatolá en Irán. La desviación del enfoque regional e internacional ha dejado un vacío muy grande en lo que es la Franja de Gaza. Y en esto jamás creo que se ha aprovechado plenamente de una suerte de ventana de oportunidad para rechazar, por ejemplo, ese marco de desmilitarización que la administración Trump había planteado, incluso llegar a eludir ese requisito de desarme que planteaban desde los Estados Unidos con todo un cuerpo colegiado, este Board of Peace, que inicialmente funciona desde Egipto en el Cairo, con la idea de bajar al terreno en la Franja de Gaza, que muchas veces también decíamos, vamos a ver qué es lo que dirá Trump cuando este cuerpo ponga un pie en la Franja de Gaza y los primeros funcionarios del Board of Peace sean o secuestrados o asesinados por Hamas. Y también esta idea del gobierno terrorista de la Franja de Gaza de restaurar rápidamente todos los marcos civiles y militares. Con esto siempre hago también una aclaración que es importante para remarcar cuando empezamos a leer este tipo de noticias o informaciones en los preconceptos o los marcos conceptuales del mundo occidental. Pareciera muchas veces como que hubiese gobiernos en la Unión Europea, por ejemplo, y no hablemos también del mainstream o la media internacional en medios de comunicación como el diario El País o muchos incluso aquí también en España que parecen más preocupados por la cuestión civil en la Franja de Gaza, es decir, lo que sucede en la Franja de Gaza con quién va a recoger la basura no es un tema importante. La cuestión central está cómo se va a estructurar política y en materia obviamente de seguridad para prevalecer en los intereses inmediatos de Israel y de los vecinos árabes una Franja de Gaza que deje de ser tan conflictiva como lo fue hasta el 7 de octubre del 2023 y que lo sigue siendo en gran parte hasta el día de hoy. Por el contrario, si llevamos este punto de análisis a la política de Israel, sí que creo que tenemos más limitaciones a la hora de poder abordarla. En esto, aunque las fuerzas de defensa de Israel mantienen cierta libertad operativa en lo que es la zona verde y han ampliado ligeramente su presencia que va más allá de la zona de la línea amarilla, si no recuerdo mal. Incluso creo que había otra zona que se empezaba a conformar ahora con este aumento progresivo que lo llevó al propio primer ministro de Israel, Bibi Netanyahu, a decir llegaremos a tomar posiciones cerca de un 70% en la Franja de Gaza. Raramente se apunta a lo que significa las infraestructuras de Hamas en lo profundo de esa línea roja, es decir, toda la parte de la Franja de Gaza que quedó bajo el control de la organización terrorista Hamas y que en los últimos meses y desde octubre del 2025 ha visto distintos momentos como para también intentar muy tibiamente reorganizar algo de lo que estamos viendo ahora. Es de hecho una partición de facto que permite a Hamas, a fin de cuentas, mantener cierto control sobre una parte de la población civil sin fricciones constantes ni con Israel ni con Egipto y tibiamente también con la administración Trump. Si avanzamos un poquito más, llevaría esto quizás a un segundo plano en el que vamos a ver que persiste todavía una grave realidad en lo que es la cuestión de infraestructura en la Franja de Gaza. Esto hay mucha cuestión que se ha hablado sobre lo que significa esa posguerra en una Franja de Gaza que está repleta de toneladas de escombros y que es inviable para la gobernanza en el corto y mediano plazo. Con esto se habría todo un escenario que en algún momento seguramente también lo hemos hablado. Yo estuve en alguna ocasión indagando un poco sobre esto, que es quién va a poner ese dinero en la Franja de Gaza para reconstruir mucha de esa infraestructura, sabiendo que esa misma infraestructura luego es utilizada por Hamas. Aquí hay un problema, creo que es central, un problema matriz, un problema estructural, que es casi 3 años después de la masacre del 7 de octubre del 2023, que Hamas persiste en la Franja de Gaza. Y en esto no compro esa idea quizás que a veces circula mucho en redes sociales cuando dicen, bueno, pero entonces la Franja de Gaza o el estado de cosas en la Franja de Gaza
es un volver a empezar como si estuviéramos de nuevo en la foja cero. No creo que sea eso realmente. Creo que, a diferencia del año 2023, jamás ha perdido ese poder de convocatoria y de coordinación que tenía hasta ese momento. Ha perdido enormes liderazgos que en una organización tan fuertemente jerárquica y tan bien armada para justamente protagonizar masacres como la del 7 de octubre, justamente pierden a los líderes que han durante mucho tiempo han trabajado para construir todo este entramado dentro de la sociedad civil de la Franja de Gaza, pero que obviamente no estamos hablando de un escenario que no esté exento de ciertos daños con algún efecto retardo, por así decirlo, las consecuencias a largo plazo, que significa que durante casi 2 décadas una agrupación terrorista muy cruel y muy sanguinaria empiece a repartir justamente y empiece a construir en su propia población. Hay un informe del Banco Mundial que es de mayo del año 2026 que se estimaba, por ejemplo, los daños que había sufrido la infraestructura civil en la Franja de Gaza, y en esto estamos hablando de cerca de 36.000 millones de dólares, con más del 60% de viviendas dañadas, y se está hablando en torno a unos 2 millones de gazatíes desplazados. Es decir, esto significa que justamente se expone que jamás durante toda la guerra que inicia en el 2023 utilizó esas residencias o esas zonas residenciales habitadas por población civil de la Franja de Gaza como su clásica táctica de escudos humanos. Hay mucha ingenuidad en esto que se ha estado durante mucho tiempo exponiendo, que es esa hipocresía de gobiernos y medios internacionales que no reparaban la cuestión, pero cuando estaban manifestaciones dentro de la Franja de Gaza, eran los propios palestinos los que decían: estamos cansados de ser los escudos humanos del grupo terrorista Hamas. Incluso líderes de Hamas, no recuerdo ahora quién de ellos, pero tampoco sé si está vivo, por muchos de ellos han sido eliminados por el Estado de Israel. Llegó a decir a muy pocos días de iniciada la guerra en 2023, la cuestión de los civiles no es nuestro problema, que de ellos se encargue la ONU, que nosotros estamos dentro de los túneles. Creo que esto es lo que más define a la Franja de Gaza, y que si hay hoy una Franja de Gaza destruida es por culpa del grupo terrorista Hamas, que es quien ha iniciado esta guerra y quien ha seguido utilizando como escudo humano a los habitantes de la Franja de Gaza. Hoy mencionaba el rol de la autoridad palestina, y en esto creo que es un rol que tiene justamente un papel designado en el avance del marco, que es lo que imagina o pretende la administración Trump. En esto siempre hago una aclaración que también me parece importante señalar, y lo traspaso a lo que sucede con las negociaciones en Pakistán, con la República Islámica de Irán. Trump no entiende el fenómeno del fundamentalismo islámico. Trump es un estratega en muchas cuestiones, es un impulsor de muchas otras, es muchas veces alguien que se precipita en sus acciones, pero es alguien que todavía no ha entendido la dinámica de lo que significa el fundamentalismo islámico, que representa en este caso Hamas, o que representa también la República Islámica o el propio Hamas en la Franja de Gaza. Abu Mazen, líder histórico de la Autoridad Palestina, se abstuvo realmente de lanzarse a lo que sería ese lecho de la administración civil en la Franja de Gaza, por lo menos en estos momentos, primero porque está observando esas dificultades de implementación que rodean el marco de Trump, mientras se establecen condiciones estrictas para cierto regreso de algún control, o bien de la Autoridad Palestina o de algún órgano similar que pueda tomar las riendas en la Franja de Gaza. Esto a priori creo que es hoy muy difícil de concretar, altamente improbable por lo que es el estado de cosas que tenemos en Gaza, y porque jamás todavía sigue perdurando, y porque tampoco es garantía inmediata para Israel un gobierno de la Autoridad Palestina, como ya ocurrió realmente en el año 2005. Esto hay que recordarlo siempre, que cuando Israel se fue de la Franja de Gaza le entregó el poder a la Autoridad Palestina, y cuando los palestinos tuvieron la opción de elegir su gobierno, lo han hecho justamente por Hamas y no por Fatah, la agrupación de Abu Mazen.
Eso explica también en partes por qué en lo que son los territorios que gobierna la Autoridad Palestina de Judea y Samaria, hace más de 20 años que no se convoca elecciones. Esto tiene que ver no tanto con un carácter autoritario que es inherente de los países y de las administraciones árabes, sino también porque hay un convencimiento en el propio Mahmoud Abbas de que si convoca elecciones, muy probablemente las pierda en manos de Hamas o en manos de la yihad palestina o de la expresión más radical que pueda salir de este entramado. En un segundo lugar, sí que vería también la comprensión que tiene la autoridad de Israel, que tiene, perdón, la autoridad palestina, de entender que Israel tiene poco interés en permitir que estos recuperen cierto punto de apoyo en la Franja de Gaza. Hay un enfoque que tiene que ver también con que la autoridad palestina quiere preservar mayormente su posición en Judea y Samaria ante la creciente presión de Israel y no descuidar esto en vistas de lo que puede ocurrir también en la Franja de Gaza. La falta de avances en esto, en lo que es el plan de Trump, se debe también a dificultades de institucionalización que enfrenta la Junta de Paz, este Board of Peace que señalaba al principio. Creo que hay una ingenua intención de alguna forma traspolar o llevar conceptos que son otra vez de la esfera del entendimiento occidental. Hablar de la cuestión de Estado, es decir, la estatidad palestina, siempre ha llevado a errores de interpretación porque es pensar que los palestinos pueden tener una administración estatal como puede tener España, Argentina, Uruguay o Chile, cuando en la realidad los propios países árabes tienen muchas dificultades para formar sistemas políticos, sistemas de partidos. Es muy complicado por la propia cosmovisión que hay dentro del mundo islámico y que tiene que ver con desde organizaciones societarias tribales hasta cuestiones de clanes, hasta cuestiones que escapan a la lógica occidental y que son fuertemente, muchas veces pareciera como ignoradas por parte de la administración Trump, y esto lo lleva justamente a sufrir grandes problemas operativos, carencia de financiación. Nadie en el mundo árabe quiere financiar esto porque entiende ya de antemano que lleva un desastre y obviamente retrasos en lo que es la creación, tanto de una fuerza de estabilización. Se hablaba en esto, te vas a acordar seguramente de fuerzas de Indonesia, o creo también de Malasia, que estaban metidas, y ahí los tipos cuando vieron lo que hay dentro han dicho acá no me meto y busco otra cosa. Como también el aparato policial dentro de la propia Franja de Gaza, cierto aparato policial palestino, por así decirlo, que es muy necesario para mantener el orden público, pero otra vez estamos en lo mismo, es decir, estableces un aparato policial palestino dentro de Gaza, que responda a Fatah o que responda a Hamas, o que diga responder a Fatah con financiamiento de alguna entidad árabe, pero que en realidad sigue en las sombras respondiendo a el grupo terrorista Hamas. Son muchas de las preguntas que surgen en la práctica de esto. Si vamos a analizar los actores que se desenvuelven en esto, intereses, posiciones y demás, basados en lo que tenemos hasta el momento, voy a resumir quizás en 4 o 5 grandes grupos. Primero Israel, aquí hay algo muy claro, que es la conclusión de las campañas del norte, principalmente con Hezbollah, y lo que sucede en Irán refuerza la insistencia de Israel de encontrar la desmilitarización completa de la Franja de Gaza antes de la reconstrucción y cierta libertad operativa para evitar un nuevo despliegue militar. En esto hay que entender que la posición de Israel cambia fuertemente hasta el año 2023. Creo que en esto hay un entendimiento muy grande en la política de Israel que es muy difícil de seguir. Personalmente hago lo más superficial posible, pues es muy complejo seguir estas posiciones en el día a día, pero creo que al igual que Irán, hay un entendimiento común entre la izquierda y la derecha en Israel que sostienen que la persistencia de Hamas en la Franja de Gaza es un grave problema en el mediano y largo plazo para Israel, pero también hay un convencimiento de que cuando los terroristas levanten cabeza, sea en Gaza, sea en Líbano, sea en Irán, Israel va a atacar y lo va a hacer con la mayor contundencia posible. Si vamos a la posición de Hamas, ahí creo que repararíamos más
en lo que significa una supervivencia de la propia organización, que es el objetivo principal de Hamás. Esto, al comienzo de la guerra lo señalaba, quedaba muy claro que Hamás lo que iba a buscar era deshacerse de las responsabilidades civiles, no tener que cargar con esta idea de 1,5 millones de personas que están entre escombros y con asistencia humanitaria, sino resguardarse como una organización paramilitar dentro de la sociedad gazatí, emulando un poco e imitando lo que es salvando las distancias Hezbollah en el sur del Líbano, pero dispuesto de alguna forma a mostrar cierta flexibilidad táctica en armas pesadas, pero justamente no cediendo en lo que es la reconstrucción, justamente en función del desarme, y mucho menos integrarse en cualquier futuro mecanismo de gobierno en la Franja de Gaza, porque realmente creo que desde el lado de Hamas esto es un lastre muy, muy importante, y porque hoy la administración Trump, que es el tercer actor, los Estados Unidos, requiere justamente un progreso visible y tangible, porque Trump en esto es muy bocón y utiliza sus objetivos políticos y militares con cosas que no se pueden medir. Cuando al principio de la guerra con Irán decía el objetivo es la caída del régimen y liberar al pueblo iraní, son objetivos muy poco tangibles. ¿Qué sería o llevar la democracia a Irán? Cuando ya se sabe que eso fueron experimentos que en Irak y en Afganistán claramente han fracasado, y hubo, creo y todavía persiste en la administración Trump, una idea de quitarse este trauma del medio. Muchas veces se habla de la reconstrucción del post-Vietnam. Creo que hoy Estados Unidos tiene más un trauma post-Irak y Afganistán que en la guerra de los años 70. Y sumaría también un poco de lo que son actores regionales, en este caso Turquía y Qatar. Ambas naciones siguen comprometidas con preservar a Hamas como un actor político legítimo. Esto se sabe que tanto Doha como Ankara encuentran en estos elementos problemáticos como Hamas o los talibán en lo que es Pakistán, Afganistán y una parte de la India, elementos que sirven como posiciones para enfrentarse a gobiernos que son muy críticos y que son cancerígenos, por así decirlo, para la cuestión más pura del Islam radical que presentan Qatar y Turquía. En esta visión islamista, justamente de los hermanos musulmanes, de preservar la pureza del Islam. Esto es muy interesante porque cualquier interpretación del Islam radical entiende el progreso como la vuelta al siglo VII. Y esto no es un oxímoron, sino que encuentran de repente como sus grandes enemigos lo que ocurre en Emiratos Árabes o en Arabia Saudita, y encuentran estos elementos como focos de desestabilización. Vamos a ver la guerra en Irán cuando se asiente un poco más y el mundo árabe pase factura por los ataques que han venido desde la República Islámica hacia el Golfo. Si Qatar va a endurecer posiciones, en este caso apoyando un proxy de Irán, o bien va a ir por alguna otra vía que pueda jugar algún doble juego del que Doha nos tiene muy acostumbrados. Emiratos Árabes Unidos creo que es otro actor importante en este escenario, aunque actualmente su atención está mucho más centrada en los acontecimientos que ocurren hoy en el Golfo. Los Emiratos están posicionados para contrarrestar mucha de esa influencia negativa turca y de Qatar, y asumir en esto un papel principal en los esfuerzos de reconstrucción. Esto tiene que ver más con quién va a poner el dinero de la reconstrucción de la Franja de Gaza. Creo que esto hay mucho que en el mundo árabe se va a terminar por desarrollar en las próximas semanas, y veremos también en esto Abu Dhabi cómo va a jugar. Y el último que sí señalaría, Egipto, el país que está junto con Jordania, creo, y a título personal, más próximo a ver un estallido social, político, económico, probablemente muy similar a las revueltas del año 2011, que justamente tiene una preocupación directa en lo que es su seguridad fronteriza. En esto Egipto sigue firmemente comprometido con avanzar en el marco de Trump. Insisto, al igual que Jordania, tienen muchas deudas pendientes con los Estados Unidos, pero busca mantener de alguna forma su cierta influencia regional, muy desdibujada en los últimos años, pero insistiendo en su papel como principal canal de mediación y en un control con lo que es la Fuerza de Seguridad de Egipto, que es muy mala y fuertemente influenciable, en lo que es el cruce de Rafah. No olvidemos este punto que es central, que tiene que ver también con el tráfico y el control de fronteras
entre bueno, se me fue la zona esta que está en el, me vas a ayudar, la península del Sinaí. Eso es, del Sinaí, justamente con el control de la Franja de Gaza. Es un poco las asimetrías y las dinámicas que estamos teniendo hoy. Creo que hay una administración Trump que va a encarar o por lo menos va a insistir con esta idea. Creo que es una administración que no entiende el trasfondo político y religioso que significa tratar con movimientos islamistas. A Israel, como siempre, expectante a ver de qué lado de la moneda finalmente va a caer. Una moneda que está en el aire realmente desde octubre del 2023. Pues te agradecemos mucho, Luciano Mondino, que nos hayas ayornado sobre lo que es y puede llegar a suponer la Franja de Gaza y esperamos nuevamente tu crónica de aquí a 2 semanas. Bueno, Jorge, muchas gracias y estamos en contacto.